Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. El día de hoy hemos querido hacer un programa especial a propósito del crecimiento de las cifras que en este momento revelan que en Colombia han aumentado de manera progresiva las conductas suicidas en niños y adolescentes entre los 5 y los 17 años de edad. El Sistema de Información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha revelado que durante el primer semestre de este año se han suicidado en Colombia un total de 165 menores. Uno de ellos, uno de estos dolorosos casos que vamos a presentarles el día de hoy, es el de Axel Robles. Él hace cerca de un año decidió en una tarde de viernes como la de hoy acabar con su vida. Tenía solo 17 años. Su familia nunca ha entendido las razones que llevaron a este adolescente a tomar esa fatal decisión. El dolor y la tristeza que ellos han sufrido, sus padres, en los últimos meses, hoy se convierten en una propositiva y emotiva campaña que en el programa La Noche hoy presentamos y apoyamos. Por esa razón hemos querido que hoy nos acompañen acá en los estudios de NTN 24 del programa La Noche sus padres. Está conmigo John Robles, me acompaña también Lisette. Bienvenidos al programa La Noche, Lisette. Buenas noches, Jefferson. Veamos estas imágenes. Yo, antes que nada, quiero agradecerles a ustedes que hayan tenido el valor y hayan tomado la decisión de romper su silencio con este propósito tan bonito. Lo hacen un año después de la muerte de ese hijo, de Axel, que tomó la decisión de quitarse la vida. Y una forma de rendirle un homenaje el día de hoy es a través de esta campaña que ustedes están viendo en esta pantalla. Quiero que usted mismo me la explique, John. Buenas noches, bienvenido a este programa, toda la solidaridad, el acompañamiento. Pero ¿por qué es importante hoy que ustedes hablen y nos presenten esta campaña? Jefferson, buenas noches a todos los televidentes. Lo importante de esta campaña es evitar que otras personas, otras familias sufran lo que nosotros hemos sufrido. Desafortunadamente tuvimos que vivir esta situación para entender un poco más a nuestros jóvenes, un poco más lo que ellos tienen y no nos gustaría que otras familias sufrieran lo mismo que nosotros hemos sufrido durante este último año. Ha sido un proceso muy duro, lo hemos sabido llevar y hemos tomado todo lo malo que nos ha pasado y lo hemos convertido en una forma de transmitir un mensaje para que los chicos, especialmente los jóvenes, piensen muchísimo las cosas antes de cometer suicidio. Realmente ese es el sentido de la campaña. Lisette, usted es la mamá de Axel. En diferentes momentos, muchas personas quisieron conversar con ustedes. Luego de este video que fue publicado por su hijo en redes sociales. Un año después, ¿cuál es la principal motivación que los lleva a ustedes a romper ese silencio y con una entrevista como la que nos están concediendo en este momento, abrirle el corazón a todos esos televidentes que hasta ahora nos están viendo, que tienen hijos y que de alguna manera están conmovidos e impactados con lo que ustedes tuvieron que sufrir? Bueno, sí, inicialmente al momento en que pasó todo, muchísimos medios, muchísimas personas en redes sociales se nos acercaron a preguntarnos, personas que incluso no conocíamos, qué había pasado con Axel. Preferimos mantener nuestra privacidad a salvo, ser muy prudentes, porque sabemos que a pesar de que esto sucede casi todos los días, es un tema tabú. Queremos hacer esta campaña para que el suicidio como tal deje de ser un tabú, sea tratado de frente, que nos informemos más acerca de las señales que nos están presentando nuestros jóvenes,
para de verdad crear una alerta, porque la cifra sigue en crecimiento y es preocupante. Son mucho más hoy en día los niños que toman la decisión de acabar con su vida que los adultos. Y siendo este un tema que nos toca a nosotros como familia, La Fibra, pues decidimos empezar la campaña desde ya. Y pues teniendo en cuenta también que el 10 de septiembre se conmemora el día del ¿cómo se llama esto? El Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Que es uno de los puntos más importantes, Lisette, prevenir, sí. Porque como bien lo dices, el hecho de que este tema se haya convertido en un tabú hablarlo en los medios de comunicación, en los hogares, incluso en los colegios, John, termina siendo una de las principales causas para que estas cifras en Colombia continúen creciendo en los últimos años. John, me gustaría que nos hablara un poco de lo que ha sido su experiencia al hablar del caso que vivieron ustedes, de la tragedia que vivieron en los colegios. Por ejemplo, en esa escuela donde estudiaba Axel y donde en ese momento estudia su otro hijo. ¿Cómo ha sido esa experiencia de conversarle, de contarle, de escribirle a los padres esa tragedia que ustedes vivieron? ¿Con qué se han encontrado? Bueno, inicialmente, pues como decía mi esposa, al principio fuimos muy cautelosos con el tema, porque pensamos que el tiempo necesario para nosotros, para descubrir qué había pasado con nuestro hijo, para entender muchísimas cosas. Y después fuimos yendo a escuelas, hablando con muchas personas que pasaron por lo mismo, y hemos encontrado primero un apoyo muy grande de las personas con las que hemos hablado. El apoyo ha sido grandioso, mucha solidaridad. Y también hemos podido transmitir un mensaje para aquellas personas que quizás no saben si en su casa tienen, ya sea un chico o una persona de diferente edad, con algún tipo de depresión que influya más adelante en cometer suicidio. Hemos estado en el colegio de mi hijo hablando en escuela de padres sobre el tema, y nos hemos encontrado que hay muchas familias que en poca medida o en mayor medida están presentando esos casos también. O sea, no son casos aislados. No son casos aislados. Se han encontrado con otras familias que están preocupadas también. ¿Y qué les dicen, Lisette? Pues ellos, en la oportunidad que tuvimos en el colegio de mi hijo menor, pues casualmente era una reunión que tocaba el tema acerca del suicidio. Le hablamos aproximadamente a 500 personas. De esas 500 personas se nos acercaron 7 casos. Y pues nos hablaban de, bueno, profesores que habían perdido a sus alumnos. Habían perdido a algún alumno en algún momento por esta causa. Madres desesperadas porque veían los cambios en sus hijos y no sabían exactamente qué hacer, cómo reaccionar. Y también un joven se me acercó y me dijo, mira, intenté hacerlo 2 veces la semana pasada y no lo logré. Y para nosotros, pues nosotros hablamos desde la experiencia, porque no somos profesionales en el tema, pero sí somos un puente para acercar a esas personas a profesionales que los pueden ayudar. Entonces, inmediatamente la reacción es, oiga, yo tengo una persona, tengo un profesional, tengo una fundación que le puede ayudar, deme sus datos y nos comunicamos y los ayudamos de alguna manera. Entonces, ese ha sido nuestra forma de ayudar a esas personas que llegan desesperadas con casos de intento de suicidio y brindarles la mano. Lisette, de acuerdo con la experiencia que ustedes vivieron, esa tragedia que vienen sufriendo desde hace un año, en este momento usted mira hacia atrás y cree que el suicidio avisa, da algunos indicios. En el caso de Axel, ¿hubo algún tipo de factor que los llevara a pensar ustedes que explicar de alguna manera esa decisión? En el caso de nosotros, no. ¿Por qué lo digo? En su momento
puede que sí, de pronto Axel haya dicho algo, pero nosotros no lo tomamos como una alarma o como un aviso. ¿Por qué? Porque no tenemos la educación acerca del tema. Y puede pasar en muchísimas familias. No tenemos la información de cómo puede estar afectando una depresión a un chico, a un joven o a una persona, y lo que hacemos es o no prestarles atención o juzgarlos y atacarlos. En el caso de Axel, nosotros no vimos ninguna señal de alerta. Él era un chico muy aplicado, tenía buenas notas, tenía amigos, practicaba deporte, había fundado el semillero de filosofía en su colegio, estaba en teatro, no era un chico desocupado y por eso pues creímos que estaba muy lejos la posibilidad para nosotros, es más, no existía la posibilidad de que él cometiera suicidio. John, ¿cómo era la personalidad de ese hijo? Lo estamos recordando y también, como lo dije al comienzo de este programa, es una manera de rendirle un homenaje y también para que esa familia logre enfrentar, no voy a utilizar la palabra ni el verbo superar, pero sí enfrentar y sanar ese dolor de una manera muy propositiva a través de esta campaña que ellos hoy portan en sus camisetas para que otras familias y otros niños no tomen esa decisión. Por eso hemos dedicado hoy este programa, La Noche, junto con nuestra directora Claudia Gurizati, a esta bonita causa. John, ¿qué recuerda de ese hijo, de la personalidad de Axel? Bueno, Axel era un chico, primero, muy inteligente. Tenía una capacidad de entender las cosas de una manera grandiosa. Yo siempre digo que el ejemplo más claro que siempre pongo de Axel es que Axel aprendió a armar un cubo de Rubik en una semana y su tiempo récord fueron 15 segundos. Y una persona que en una semana aprende a armar un cubo de Rubik y después armarlo y desarmarlo en 15 segundos, tiene que tener un nivel intelectual muy grande. ¿Era demasiado inteligente? ¿Era superdotado? Era inteligente, muy inteligente, especialmente en las materias que le gustaban: física, las matemáticas, filosofía, idiomas. Casi todas. Y ciencias no le gustaba mucho para la parte de naturales, de cosas así, pero en física y química tenía buenas notas. ¿Y por qué le gustaba tanto la filosofía? En el colegio aprendió a gustarle la filosofía. Pues el colegio tiene mucho ese énfasis filosófico donde él estudiaba y le gustó, encontró el gusto por la filosofía y, como decía mi esposa, creó el semillero para los chicos de filosofía en el colegio. Incluso 15 días antes de morir estuvo haciendo una presentación de filosofía a nivel local, donde se presentaron varios colegios de Bogotá y él hizo su presentación. Él estuvo más o menos unos 15 días trabajando duro en el tema, trasnochó en el tema muchísimo, buscando información y hizo su presentación. ¿Y cuál tema era? ¿Lo recuerda, John? A grandes rasgos, ¿no? Porque la filosofía no se puede explicar en pocas palabras. Su mayor ponencia era la deshumanización de la humanidad. La deshumanización. ¿A los 17 años se planteaba esas preguntas? Ese era el tema, así a grandes rasgos, lo que sabíamos que él estaba trabajando. No profundamente, no teníamos conocimiento cómo, porque pues no nos compartía mucho esa información. Pero sí sabíamos que el tema como tal, el que él estaba presentando, era la deshumanización de la humanidad. Lisette, usted también tuvo la oportunidad, después de esta fatal decisión que tomó Axel, de hablarle a los compañeritos de él. Días después, ustedes se alejaron de los medios de comunicación que los estuvieron buscando y lo hicieron para compartir esos momentos con quienes habían sido los compañeros de Axel, los compañeros de colegio. Me gustaría que le contaras a nuestros televidentes exactamente qué fue lo que sucedió en ese momento cuando tienes la oportunidad de ver en el rostro, en los ojos de todos esos niños, la cara de tu hijo que ya no estaba contigo.
Sí, el día siguiente a la muerte de mi hijo, eso fue un sábado 22 de septiembre, nos encontramos con la sorpresa de una vigilia hecha por los compañeros de salón de mi hijo. Y pues allí también estaba el padre Juan Manuel, rector del colegio, y pues llegamos, encontramos flores, encontramos una foto de mi hijo, velas, hicimos una oración. Y pues yo les quise decir a ellos algo que me salió inmediatamente del corazón. Y para muchos sonará feo, pero yo les dije, esto no es un ejemplo para nadie. Espero y confío en Dios en que esto no se vuelva a repetir con ninguno de ustedes. Y ese fue el principal mensaje que les dejé. La vida es la frase cliché, la vida es bella, pero es cierto. ¿Y los niños qué les respondieron? ¿Todos jóvenes, adolescentes? Todos jóvenes, adolescentes. Pues en ese momento no me respondieron nada, pero muchos compañeros de él después sí ya se acercaron y nos dijeron que ellos estaban lejos de pensar que su compañero iba a tomar una decisión tan radical. No, es que ese día fue común y corriente, ¿no? Él estuvo jugando fútbol, baloncesto, estuvo en el descanso. Sí. Y pues aparentemente disfrutó de un día común y corriente, un viernes de colegio normal. Se despidió como todos los días y ya. No le dio, no dio una señal de despedida de ninguna clase, simplemente adiós, se fue a hacer lo que tenía que hacer. John, ¿cómo terminaron ustedes encontrando esta ruta, encontrando esta causa, entendiendo que la única forma como podrían sanar ese dolor y esa tristeza era liderando una campaña tan bella y tan bonita que sin ningún tipo de lucro económico ellos están lanzando el día de hoy? ¿Cómo toma esa decisión, John? ¿Cómo encuentra eso en su corazón, que en últimas es un oxígeno que usted recibe en este momento, un año después de la muerte de Axel? Ayer precisamente nosotros en nuestra campaña hemos tenido la oportunidad de tener muchísimas personas que nos han acompañado con mensajes hacia los jóvenes. Y ayer precisamente una de esas personas me decía, lo que tú estás haciendo es tu hijo quien está a través de ti haciendo esta campaña. Y lo sentí así, y lo siento así. Siento que de una y otra manera era lo que mi hijo hubiera querido que hiciéramos, que buscáramos la forma de sobrevivir a una situación tan difícil, de sobrellevarla, de no olvidarla, pero sí ir superándola día tras día e intentar dejarle una enseñanza a las demás personas, a los demás jóvenes, a los demás padres de familia, a los profesores de los colegios, a todo el mundo en general, para que comprendan la forma o para que entiendan la forma como los chicos se están comportando en estos momentos y que necesitan ayuda. Muchos necesitan ayuda, muchos necesitan ser escuchados, muchos necesitan desahogarse y quizás muchos necesiten de verdad un tratamiento que les ayude a superar ciertos miedos que posiblemente pueden tener y les produzca una depresión. Lizeth, ustedes tienen otro hijo, un hijo de 13 años. Sí, señor. ¿Cómo han manejado esta tragedia con él? Y quiero saber, ¿existe ese temor también que eso se pueda volver a repetir? Sí, indudablemente el temor queda allí, sembrado en el corazón. Ya te pasó una vez, puede que te pase una segunda vez, tienes otro hijo, tienes la responsabilidad. ¿Cómo lo hemos tratado? Pues hemos tenido el apoyo de profesionales. En nuestro caso, pues tenemos un psicólogo especializado en psicología forense. Con él hemos charlado. Nuestro hijo también ha tenido ese apoyo, ha tenido sus sesiones únicamente con el psicólogo. Y pues hasta el momento el psicólogo nos ha descartado la posibilidad en él de que cometa el mismo acto.
Pues sin embargo, no falta la vigilancia, tratamos de no caer en la sobreprotección porque es muy difícil después de esta experiencia. Y pues con él hablamos mucho, charlamos demasiado de todo, del día a día, de cómo se siente, de absolutamente todo lo que le pasa. Tratamos de ganarnos esa confianza porque infortunadamente los chicos de ahora no tienen la confianza en sus papás. Entonces le cuentan de pronto un amigo, en el caso de mi hijo, no sé si de pronto le dijo a algún amigo y el amigo le dijo, eso es mentira, lo tomó a chiste, no le prestó atención y mi hijo simplemente se cayó y no lo volvió a decir. Entonces quedamos con la duda que de pronto él lo manifestó, pero no nos lo manifestó a nosotros, sino a una persona ajena, que simplemente tampoco tiene la información, la educación para tratar el tema y lo tomó a broma y pasó lo que pasó. John, ¿él les dejó alguna carta a ustedes, algún amigo? Bueno, sí, él nos dejó una carta a nosotros en el computador. Ahí nos dejó su explicación de por qué tomó esa decisión, de cómo se sentía, cuáles fueron las razones que lo llevaron a tomar esa decisión. Y a su mejor amigo también le dejó una carta donde se despidió de él, le dio las gracias por haber sido su mejor amigo. Fue una experiencia, para él fue una experiencia muy contradictoria porque era la alegría de saber que era su mejor amigo, pero la tristeza de saber que ya no estaba. Y para nosotros también fue una experiencia muy difícil intentar entender sus palabras. Siempre él escribió de la forma como pensaba, una forma filosófica, una forma profunda, para poder entender las razones de lo que él hizo. Definitivamente tocaba conocer a mi hijo. Lizeth, ¿qué te ha mantenido con fuerza en estos 12 meses, en este año? Los que tenemos hijos sabemos lo que puede llegar a representar una tragedia como la que ustedes vivieron y están viviendo aún. Pero ¿qué los ha mantenido fuertes como familia? Son ustedes tres, cuidándose el uno al otro, en una promesa que le hicieron a Axel. Claro que sí. Bueno, la promesa que le hicimos a mi hijo en el día de su funeral fue ese. Los tres, pues éramos 4, quedamos 3 y ahora los 3 nos vamos a cuidar entre sí de ahora en adelante. ¿Qué nos mantiene fuertes? Pues Dios, primero que todo. Segundo, nuestra familia. El tener familias que nos apoyan, que están pendientes de nosotros, que estuvieron allí cada segundo de todo este proceso, ha sido fundamental para crear esta fortaleza y para tener la fortaleza que tenemos. Y el ser conscientes de que sí, infortunadamente nos tocó a nosotros, nuestro hijo tomó su decisión, la planeó y la ejecutó de una manera tan brillante para nuestro pesar. Y sin embargo, tener, repito, la conciencia de saber que la vida sigue, que el mundo no va a dejar de girar, que nuestras vidas continúan. Y si es necesario volver toda esta tragedia, todo este dolor en algo positivo, pues lo hacemos y aquí estamos. Con esa campaña. Con esta campaña. Vamos a ver un informe que hemos preparado antes de ir con nuestro psicólogo clínico que nos acompaña el día de hoy. Se llama Germán Monroy. Vamos a estarle preguntando a él sobre si existe alguna explicación para entender lo que genera una conducta suicida en un niño. En lo que va corrido de este año, 165 menores se han quitado la vida en Colombia. 2 de ellos estaban en las edades entre los 5 y los 9 años. Y es algo que genera una profunda alerta hoy aquí en Colombia. Veamos este informe que nos ha preparado nuestro periodista Jorge Adrián Orozco.
De las 25.807 necropsias que por muerte violenta realizó el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses durante el año 2018 en Colombia, el 10,4% correspondió a suicidios. Ello significa que el año pasado un total de 2.696 personas se quitaron la vida en territorio colombiano. En 2018 hubo 125 casos más que el año inmediatamente anterior. Se trata del mayor número de suicidios registrados en la última década, con 855 casos más que en el año 2008, 10 años atrás. Y aunque el Estado ha implementado programas y acciones para hacer frente al aumento de los suicidios consumados y los deseos de muerte o de querer matarse, infortunadamente, como lo reseñó el más reciente informe Forensis Datos para la Vida 2018 de Medicina Legal, pareciera que no se han obtenido los resultados esperados. Este problema de salud pública, según el documento en mención, está incidiendo sobre todo en la población joven. El 43,36% de las muertes autoinfligidas se presentan en personas de 20 a 39 años, en su mayoría hombres. En el año 2009 la tasa fue de 4,53 suicidios por cada 100.000 habitantes y para 2018 la tasa se ha elevado a 5,93 suicidios por 100.000 habitantes. La conducta suicida, al ser un acto consciente que va encauzada a la autolesión fatal e impacta a nivel individual, familiar, en el entorno social, laboral y económico, puede ser prevenible con una respuesta oportuna multisectorial orientada a brindar una atención integral a la persona que puede responder frente a una adversidad con un comportamiento suicida. Las cifras revelan además un fenómeno preocupante, el crecimiento de muertes por suicidio en menores de edad. Del total de casos en Colombia, el año pasado, 10,53% fue de niños, niñas y adolescentes entre los 5 y los 17 años de edad, al registrarse 284 casos. 163 eran de sexo masculino y 121 de sexo femenino. Primero es detectar los signos de alarma. ¿Cuáles son esas señales que nos pueden mostrar los adolescentes antes de que el hecho ocurra? Por ejemplo, si el chico se aísla, si empieza a entregar sus pertenencias más preciadas, si empezamos a ver alteraciones fuertes en su estado del ánimo. Entre los mecanismos causales de suicidio que predominaron en el 2018 figuran en los 3 primeros lugares los generadores de asfixia con 1.800 casos, la utilización de sustancias tóxicas con 409 casos y las armas de fuego con 287 casos. De enero a julio de 2019 ya son 1.458 los suicidios registrados en Colombia. De ellos, 165 son casos de menores de 18 años. Según Medicina Legal, entre las principales razones de suicidio están enfermedad física o mental, conflicto con pareja o expareja, desamor y problemas económicos. Ahí veíamos una radiografía en contexto de lo que está sucediendo en Colombia con los suicidios que han crecido y el capítulo que hemos querido desarrollar el día de hoy, que es el de los menores que deciden quitarse la vida. Germán Monroy, psicólogo clínico, bienvenido al programa La Noche y me gustaría que le explicara a nuestros televidentes cuáles son los factores que generan un pensamiento suicida en los niños. Buenas noches para todos, muchas gracias por permitirme estar acá. Bueno, inicialmente, desde mi experiencia y desde lo que hemos trabajado en la Fundación Sergio Rego, los factores que pueden estar incidiendo en suicidio en niños básicamente es el uso de tecnología desde tan temprana edad. Acostumbramos a ver al niño de menos de 1 año que ya maneja el celular. Entonces, este tipo de cosas, que el niño use el celular desde tan pequeño, use la tablet, hace que él vaya perdiendo esa capacidad y esa imaginación, eso mismo interno que lo ayuda a sobrellevar cada una de las situaciones. Cuando el niño está totalmente pegado a un celular, la creatividad, la imaginación y la resolución de problemas realmente se ve afectada. Esa parte también tiene que ver con el ensimismamiento del niño, que se quede totalmente encerrado, sin tener una vida con más niños, lo que debería estar haciendo a su edad, jugando y demás, pero el niño tiende a ensimismarse y asimismo toda la parte de emociones y la regulación de las emociones se va desconociendo. El niño realmente no logra identificar qué es tristeza, qué es rabia, qué puede ser
algo más que tristeza, y este tipo de confusión es lo que más adelante puede desencadenar en un suicidio. Hemos invitado al doctor Monroy porque él atiende a diario casos, recibe, conoce historias, niños que lo llaman, familias que lo buscan en esta fundación. Doctor Monroy, una última pregunta porque pues el tiempo es muy corto en televisión. ¿Ante qué señales de alarma podrían llegar a generar preocupación en una familia que nos está viendo hasta ahora? ¿Cuáles podrían llegar a ser esos síntomas de manera concreta, de acuerdo a su experiencia? ¿Qué le puede decir usted a ese televidente que hasta ahora nos está viendo y queda completamente preocupado porque el suicidio puede entrar a cualquier hogar? No tienen que darse unas condiciones específicas. ¿Cuáles son esas alertas que presenta un niño? Sí, señor, lo que mencionas es importante. A veces se cree que en la familia no va a pasar, pero realmente sí pasa. Y por esa confianza es que no se está vigilando realmente al niño. Pues las señales como tal es el niño alejado, que el niño permanezca mucho tiempo pegado a un celular, a una tablet. Es realmente una de las señales, que el niño no quiera compartir con su familia, que pueda crear algún tipo de crisis o berrinche, como se le llama usualmente. También hay que preguntarle directamente, hay que preguntarle al niño, no hay que temer en preguntarle si en algún momento él ha tratado de matarse o alguna idea así suicida, pero se puede mucho mediante el juego. Tú mediante el juego con un niño, con un muñequito, con dos muñequitos donde él se identifique, tú puedes ver si realmente el niño puede o no tener esa tendencia. El juego es primordial. Doctor Monroy, muchas gracias por habernos acompañado, es psicólogo clínico. También quisimos dar un contexto desde la medicina, de la forma como se está tratando este tema. Voy a conectar a esta hora inmediatamente a la directora de Medicina Legal del Instituto Colombiano de Medicina Legal. Nos está acompañando a esta hora desde la ciudad de Bogotá, Claudia Adriana del Pilar García. Bienvenida al programa La Noche y quisiera que nos explicara, doctora García, desde las estadísticas que ustedes manejan, que en este momento indican que en lo que va corrido de este año, entre enero y julio, 165 menores de edad se han quitado la vida, 2 de ellos estaban entre las edades de los 5 y los 9 años, 62 entre las edades de 10 y 14 años y 101 de los 15 a los 17 años. De acuerdo con esa información que reportan sus sistemas, ¿puede explicarse de alguna manera por qué razón ha aumentado el número de menores de edad que en los últimos años se quitan la vida en Colombia? Buenas noches, Jefferson, y muchas gracias por la invitación al programa. Miren, desafortunadamente, como ustedes han dicho, las cifras vienen en aumento y el 2019 no es un año que haya cambiado esta tendencia al aumento en las cifras de suicidios, sobre todo en las cifras de menores. Desde el instituto vemos el problema no de manera aislada. Consideramos que el problema debe analizarse en todo el contexto de violencia que está viviendo el país. Estamos educando a nuestros niños, niñas y adolescentes en un ambiente de violencia. Si ustedes se dan cuenta, no es el tema de suicidios el único tema de violencia que aumenta. Están aumentando la violencia de pareja, está aumentando la violencia intrafamiliar. Entonces, ¿en qué ambiente estamos educando a nuestros niños? Estamos educándolos en un ambiente en donde ven que papá y mamá no se tratan bien. Por lo tanto, es muy difícil tener confianza en un núcleo familiar en el cual la mamá está siendo maltratada, todos los integrantes de la familia están siendo maltratados porque el aumento de la violencia intrafamiliar es muy grande y adicionalmente donde vemos una falta de tolerancia porque aumenta también la violencia interpersonal. Entonces yo creo que el contexto tiene que ser claro. La respuesta es una respuesta global frente a este tema de suicidio y preocupante, en donde definitivamente el factor educación es primordial. Factor de educación para una familia, el factor de educación para los padres, para los mismos educadores que deben recibir indicaciones precisas, como lo decían ahora, frente a algunos signos de alarma. Pero yo creo que el cambio tiene que ser cultural. El cambio no es pensar en el suicidio como un evento aislado, sino en el suicidio como el resultado del fenómeno de violencia que vive el país. Si nuestros niños, niñas y adolescentes alrededor están siendo educados en un ambiente de violencia, en donde ven que definitivamente la solución a los problemas es la agresividad,
la violencia, de pronto encuentran en el suicidio la única manera de resolver estos conflictos que tienen, estos problemas que tienen y que a veces sobrepasan, por supuesto, la capacidad que tiene un niño, una niña o un adolescente. Y lo estamos viendo en estos casos. Doctora García, brevemente, porque voy a marcar una pausa comerciales, ¿usted cree que en Colombia estamos educados en las familias para prevenir el suicidio o es un tema tabú, tal y como nos lo explicaba Lisette, un tema que sigue manejándose en silencio ante el miedo que representa para muchos tocarlo en familia porque creen que eso puede llegar a incentivar una conducta suicida en un niño? Sí, desafortunadamente lo hemos venido tratando así, como un tema tabú, y creo que eso es uno de los problemas más graves, en no hablarlo abiertamente, en no plantearle a nuestros niños, niñas y adolescentes que es una posibilidad, y el no plantearles que cuentan con nosotros, como papás, como mamás, como educadores, como amigos, para resolver esos problemas, porque es que, por supuesto, a los 12 o 13 años puede que lo más grave que le pase a uno sea perder el año, sobre todo cuando ve a sus papás que hacen un gran esfuerzo. Entonces uno tiene que estar allí para educar y para prevenir, para acompañar en los momentos difíciles, para educar en ese afrontamiento de las cosas del día a día que en la adolescencia pueden parecer terribles y que cuando uno ya es adulto entiende que puede superarlas. Creo que sí nos falta educación y que nos falta hablar de estos temas de manera más abierta y más clara. Doctora García, como siempre es un gusto tenerla acá en el programa La Noche. La están escuchando los padres de ACSE que han querido estar hoy con nosotros promoviendo esta campaña. Muchas gracias, directora del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, por habernos acompañado. Muchas gracias, Jefferson, por la invitación. Vamos a una pausa a comerciales y los invito a que participen en las cuentas del programa La Noche, en las cuentas de Twitter, opinando con el hashtag numeral no te mates, numeral no te mates. Hoy estamos promoviendo una campaña en compañía de dos padres que hoy nos han entregado un sentido relato, pero con el único objetivo que sea escuchado por ustedes, por los padres de familia que ven el programa La Noche en este momento en todo el continente americano, y de esa manera puedan educarse para prevenir el suicidio que puede llegar a cualquier hogar de Colombia y del resto del continente americano. Una pausa ya. Bueno, y vamos a terminar este programa La Noche con una nueva invitada que nos acompaña hasta ahora en nuestros estudios. Ella es Alba Lucía Reyes. La hemos tenido en otras ocasiones también en el programa La Noche. Ella es la mamá de Sergio Urrego, un joven de 16 años que se quitó la vida el 4 de agosto del año 2014 en Bogotá. Alba es la directora general de la fundación que también lleva el nombre de su hijo, de Sergio Urrego, que siempre lo recordamos acá en el programa La Noche. Alba, gracias por estar con nosotros. En otras ocasiones nos has acompañado, has querido también participar de este llamado de atención que queremos hacer el día de hoy a propósito del lanzamiento de esta campaña. Y me gustaría, Alba, que le hablaras a esos televidentes, a esas madres, a esos padres que hasta ahora ven el programa La Noche y quedan impactados, pero al mismo tiempo quedan preocupados por iniciar una prevención en sus hogares ante esta amenaza que representa para todos el suicidio de menores de edad. Alba, buenas noches, y te escuchan hasta ahora en Colombia y en el resto del continente americano. Bueno, muchas gracias a ti por tu invitación y pues bueno, a RCN por siempre estar muy pendientes precisamente de estos temas, que son temas que sí hay que tratar, que son temas de los cuales tenemos que hablar como padres y madres de familia. La Fundación realmente hoy ha marcado un hito en Colombia. Hemos atendido a cerca de casi 400 casos en prevención al suicidio de niños, niñas y jóvenes, y nos hemos querido no solamente unir a esta campaña, sino también lanzar la primera línea de prevención al suicidio de niños, niñas y jóvenes que haremos la semana entrante y la cual estará a disposición únicamente para jóvenes desde los 6 años hasta los 23. También estaremos haciendo acompañamientos y brigadas para las empresas, para los colegios, para precisamente educarnos en no temerle hablar del suicidio de nuestros niños, niñas y jóvenes, sino en prevenir, en aprender, en poder reabrir nuevamente la comunicación. Creo que es lo más importante, el volver a abrir la comunicación con nuestros jóvenes. Hay niños que se están sintiendo demasiado solos,
Hemos aprendido a ir a los colegios a hablar sobre prevención al suicidio y realmente es asombroso muchas veces ver que los padres son invitados por los colegios y hay una inasistencia pues siempre masiva. Hay un interés en algunos colegios por tomar el tema y es indispensable, ya que también algunos de los índices que nosotros hemos podido ver es que algunas de las causas también que muchas veces no se están mostrando es la permanente discriminación en los colegios por cualquier situación. El bullying. Discriminación que muchas veces no se muestra. Entonces yo creo que hay que empezar a mirar también cuáles son los temas que los jóvenes hoy están teniendo a la mano y que son precisamente causas de lo que está ocurriendo en la soledad, en la mal llamada soledad, porque pueden estar ellos acompañados con sus familiares, pero tampoco las familias aprendemos a leer a nuestros hijos hoy y es importantísimo el educarnos como hablaba también la directora de Medicina Legal, hay que romper el miedo de poder hablar del suicidio. Es una prevención que hemos querido hacer hoy aquí en el programa La Noche y también abrir esos espacios y esa reflexión al interior de los colegios y las familias. John y Lisette, que estuvieron acompañándonos hoy aquí en el programa La Noche, gracias por haber compartido este testimonio, gracias por esta iniciativa. Lisette, ¿qué le dice a esos padres y madres que hasta ahora escuchan, a esas familias que nos están acompañando en todo el continente americano y en el resto del mundo? ¿Cuál es ese mensaje que usted les entrega como madre, víctima directa de un joven que decidió quitarse la vida? Pues yo le diría a los padres que ningún niño está exento. No quiero crear una alarma o crear terror al interior de las familias, pero ninguna persona está exenta a que esto pase en su familia. La invitación es a acompañar más a sus hijos, a escucharlos, a estar más pendientes de ellos. Nosotros desde nuestra familia, desde nuestro hogar, tomamos la iniciativa de dar el mensaje que ellos no están solos, que tienen abuelos, abuelas, papás, primos, amigos, gente que los necesita, gente que los quiere ver sonreír y con los que cuentan siempre. No tengan miedo, hablen, digan lo que sienten. Siempre va a haber una salida, siempre va a haber una solución a cualquier problema, pero deben hablar, deben abrirse con las personas que los aman. Lisette, muchas gracias por habernos acompañado, también a John Robles. Esta tu casa. Abrimos los micrófonos de aquí en adelante cuando así lo consideres para que a través de nuestras redes sociales acompañen a estos padres en esta campaña tan bonita. John, una feliz noche. Muchísimas gracias, Jeffrey. Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final. Alba Lucía Reyes, también le quiero agradecer. En otro momento vamos a tener una segunda parte de este programa. Son muchos tópicos que hacen falta por tocar, pero el tiempo por el día de hoy se nos ha agotado. Sin embargo, vamos a una pausa. A todos nuestros televidentes, lastimosamente hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. Los invito a que visiten nuestra página web NTN24, nos pueden escribir en Twitter en @NTN24, @Segurizati NTN24, @Jefferson NTN24, @La Noche NTN24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.